Un saludo muy especial para todos. Hoy tenemos un quórum un poco reducido, pero también vamos a tener la oportunidad de tener una conversación muy interesante. Hemos venido hablando digamos, de la visión, y hoy vamos a tocar un tema súper interesante, porque tiene muchas connotaciones, tiene muchas definiciones, tiene muchos espacios en el mundo empresarial, pero en el mundo organizacional, en el mundo cultural, digamos en general en todos los aspectos de nuestra vida, y es el servicio, ¿cierto? Entonces vamos a abordar el servicio desde diferentes perspectivas, porque queremos realmente llegar al significado de servicio, pues relevante, el que creemos que realmente puede cambiar nuestro mundo y nuestro entorno. Entonces, un tema súper interesante, y quisiera pues, hoy vamos a estar con Jorge y con Gabriel Jaime. Vamos a arrancar, como es costumbre, con el contexto de Jorge, y a partir de ahí iniciar esta conversación que seguramente les será muy agradable a todos. Sí, buenas tardes, Gabriel Jaime, Carlos Andrés, qué bueno estar con ustedes otra vez por acá. Bueno, el contexto es la misma evolución, la evolución es una corriente de servicio. Uno ve cosas, las cuantifica, estudia su forma, su cualidad, estudia su apariencia, pero en última instancia, detrás de todo eso, hay un núcleo, hay una esencia. Y esa esencia la abordamos con una pregunta: ¿y para qué sirve? Porque realmente todo cuanto existe, existe para servir. Cada cosa en la creación sirve. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el hombre, sirve la vaca, sirve el perro, sirven las empresas, sirve la política. A veces la hacemos inservible, ¿no? O la utilizamos en la dirección contraria al servicio. La educación, la salud, eso sí que es cierto, es realmente un sistema que llamamos servicios de salud, y es más, servicios de atención en salud. Así que tenemos el servicio, la atención y la salud concebida como integridad. Así que el servicio es aquello que nos completa, que completa cada cosa, que completa cada empresa, que le da su nota, hace que aporte su nota en el seno de una sinfonía global. Así que a mí me gustaría mucho que empezáramos por eso, porque el organismo, cada cosa obviamente sirve, ¿no? Y sirve a su manera, es decir, cada cosa tiene su especialidad dentro del organismo: el hígado, el vaso, el timo, el cerebro, el corazón, sí que es cierto que sirve. Es decir, que no hay ninguna cosa en el organismo que no está adscrita a esa corriente de servicio. Y en toda esa corriente de servicio, digamos que hay jerarquías, que a mí no me gusta el nombre, llamémoslo holarquías, que es un término más holístico. Holarquías son relaciones de cooperación, en que no hay una cosa más o menos importante, sino en que todas son necesarias en el contexto de servir al grupo, de servir a la totalidad. Y voy a retomar las palabras de Jorge para comenzar a hablar si todo sirve, si todos servimos. La pregunta es, ¿por qué servimos? ¿Y para qué servimos? Y el por qué servimos en esa visión holística de individuos integrados dentro de las compañías. Creo que esa misma pregunta deberíamos repetirla constantemente y entender para qué estamos sirviendo, pero sobre todo por qué estamos sirviendo. Y cuando abordamos el tema de servicio desde una perspectiva técnica o del conocimiento, creo que hemos tendido a desligar el servicio de su verdadera naturaleza humana.
Entonces, dentro de las compañías, nos hemos gastado e invertido 1 millón de recursos para tratar de crear modelos de servicio, para crear formas de medir el servicio, para entrenar a nuestros empleados en cómo ser mejores en el servicio, pero tal vez hemos olvidado entrenar en esa pregunta fundamental de cuál es el propósito de nuestro servicio, por qué servimos como seres humanos, como individuos y como integrantes de ese gran sistema que es la empresa. Sí, yo creo, a mí me gusta mucho ese punto porque digamos que por mucho tiempo, y aquí que siempre me gusta traer un poquito a colación los temas históricos o algunos temas históricos relacionados con administración, y es muy interesante cómo personas como Porter, por ejemplo, que fue el creador digamos, de todo el tema de la diferenciación, de la ventaja competitiva, cómo a pesar de haber tenido digamos, un modelo estratégico que en algún punto fue el que generó que muchas compañías estuvieran buscando digamos, por todo el mundo cómo reducir costos y que generó, digamos, tantos problemas, como Porter en algún momento en su vida empezó a irse y a entender y empezó a hablar de algo que él llamó valor compartido, ¿cierto? Y es como las compañías realmente no pueden verse como un eslabón solitario, sino que tienen que empezar a crear valor en sus proveedores, en sus clientes. Y digamos que hizo ese quiebre que es bien interesante. Y ha pasado con muchísimas personas que vienen de un mundo o digamos que han defendido un tema empresarial, digamos, de alta competencia y cómo a través del paso del tiempo se van dando cuenta que realmente detrás de una empresa no es solamente la ganancia económica, sino que hay un contexto mucho más amplio de servicio, ¿cierto? Y cómo realmente ese propósito, como bien lo mencionaba Gabriel, ese por qué tiene que estar vinculado a un tema de servicio, ¿cierto? Entonces, digamos que hemos escuchado mucho últimamente, pues, o de unos años para acá, terminologías, la famosa que se hizo viral de Simon Sinek, hablando, empecemos con el por qué, ¿cierto? Y cómo, digamos, ese contexto y ese propósito ha empezado a cobrar muchísima importancia. Cómo realmente hoy la vinculación de personas a nuestras compañías realmente empieza a depender de qué tan claro está nuestro propósito y qué tanto comparten ellos ese propósito para decir, no, es que yo realmente no, como hace muchos años, no me vinculo a una marca, a una compañía por el poder que tiene, por los ladrillos que tiene, sino por ese propósito que está compartiendo. ¿Cierto? También otro caso es Stephen Covey, que escribió pues el famoso libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y por allá después escribió que había, digamos, un octavo hábito, y eran todos los temas relacionados con la trascendencia. Entonces, cómo realmente la trascendencia organizacional, la trascendencia personal, se convierte en un motor muy importante hoy en día. Lo que pasa es que desafortunadamente, y ahí quisiera yo como transmitirles también, ustedes qué piensan, es que muchas veces esa instancia digamos, de compromiso, de trascendencia, de servicio holístico, se da en una etapa tardía de la vida de muchas personas. O sea, como que en algún momento llegan después de haber tenido un desarrollo altamente competitivo y llegan y miran hacia atrás y se dan cuenta que probablemente el camino lo erraron y tratan de desatrasarse, probablemente pensando en cómo empezar a servir. ¿Cómo seríamos capaces de transmitir un mensaje donde realmente desde una etapa mucho más temprana podamos empezar a entender el servicio como ese valor trascendente, como ese valor organizacional, como ese propósito superior? Entonces me gustaría como escuchar ustedes qué opinan de eso.
Muy, muy interesante, mucho, mucho. Cuando lo miramos en ese sentido que tú le das, un valor que no solo es inmanente, que hace parte de la vida de una empresa, sino que le permite trascender a la empresa, al grupo, al individuo, es un valor asociado al ser. Aquí hay una cosa muy interesante. Es que hubo un momento en nuestra evolución, en la evolución del pensamiento, en que nosotros separamos el ser y el valer, en que nos inventamos, por un lado, la axiología, la ciencia de los valores, y la separamos de la ontología, la ciencia de ser. Y en el momento en que nosotros separamos al ser del valer, empezamos a hablar del qué, del para qué, del por qué, pero nos olvidamos de una pregunta fundamental y es el quién, ¿sí? El quién, ¿qué es el ser? ¿Qué es aquel que va a servir? ¿Por qué sirve? Eso lo está determinando no un valor externo, eso lo está determinando el valor de ser. Por eso yo podría generar estrategias para entrenar a la gente para que sirva, ¿sí? Pero claro, si yo no estoy entrenando a la gente para que sea gente, para que tenga una autoidentidad, porque yo puedo pensar en trascender, puedo pensar en realizarme, puedo pensar también en tener un sentimiento de pertenencia, puedo pensar en sobrevivir, pero todas estas cosas pueden ser atributos del ser. Yo me digo que hay un valor de ser, que es bien peculiar porque es servir, ¿no? Digamos que el ser se manifiesta automáticamente en el servicio, no como una estrategia, no como una táctica, no como algo para competir externamente, sino como algo que le da al individuo su propia competencia, como algo que le permite expresar sus propios talentos, ¿sí? A través de su devoción o de su vocación o de su consagración o su dirección. Yo me digo que cada empresa tiene un ser, es un ente, ¿no? Una empresa en cierta forma es un quién, que es un sujeto con su subjetividad, con su estructura que está hecha de sus células, de sus departamentos, de la orientación, de los grupos directivos, de la dirección que también le está dando los grupos de innovadores, de la relación que está generando su conexión o su conectividad en el contexto de la sociedad en la cual vive, pero esa empresa tiene un quién, tiene una personalidad, es un sujeto, pero también cada uno de los individuos de la empresa es un sujeto. Si yo no soy un sujeto, realmente si yo no soy un quién, no existe un para qué sirvo, ni un por qué sirvo, ni existe ningún entrenamiento externo que me sirva, sino que el primer servicio que podemos darle a una empresa, a un individuo, a un departamento dentro de la empresa es restaurar su identidad, ¿sí? Tener un piso firme, tener raíces, autodefinirse. Y una vez que yo me defino, ese es mi punto de partida. Y cuando yo tengo un punto de partida, puedo trazar un camino, un proceso, puedo trazar una meta, pero realmente servir es dar del ser que somos. Y el ser que somos ya es un valor esencial. Digamos que el valor esencial de ser es precisamente ser. Pero el valor esencial de ser, cuando se manifiesta en su proyección hacia el mundo, es bien especial, porque es mover el amor. Eso parece una filosofía o una cosa romántica, pero no. Y ese amor es lo que me lleva a responder a la necesidad. Así que yo estoy ligando aquí servicio y necesidad. Yo sirvo en cuanto que respondo a la necesidad, porque si yo no respondo a la necesidad, estoy creando un falso servicio, estoy dando lo que la gente no necesita y además la estoy confundiendo, la estoy intoxicando o la estoy desviando de su verdadero valor de ser.
respondemos como personas, como instituciones, como servicios de salud, como empresas, a la genuina necesidad de la gente? Esa es mi pregunta, porque obviamente cuando buscamos una respuesta en torno del servicio, para qué, por qué o cómo servimos, nos retrotraemos al quién sirve, y ese que quién sirve, el ser que sirve, es aquel que está en capacidad de responder a la necesidad del ser. Y una cosa muy importante, y aquí yo termino esto que a mí me parece apasionante, ¿sí? Y es que uno sirve si se sirve, uno cuida si se cuida, ¿sí? Uno valora si se autovalora, y esa autovaloración es el valor del ser. En ese momento la empresa no tendría que entrar en una competencia feroz afuera, porque siendo su propia competencia se convierte en una empresa única, ¿sí? Inimitable, que el mundo necesita y que la sociedad necesita. Entonces, si el servicio es ser, en el servicio se es, y cada individuo tiene esa propia vocación de ser para responder genuinamente a las necesidades del otro y del mundo que tiene al frente. ¿Cómo, y vuelvo a la pregunta que hacía Carlos Andrés, podemos desarrollar eso desde los primeros momentos y no llegar a lo que está ocurriendo hoy, que muchos de los líderes de las organizaciones se retiran después de mucho tiempo para encontrar que su verdadera vocación era ser y el servicio, y tratan de buscar cómo servir ya fuera de la empresa. ¿Cómo hacemos para integrarlo desde el comienzo en una organización, en un sistema? Gabriel, yo creo que a mí me gusta muchísimo esa pregunta porque es la realidad. O sea, tal vez hace un tiempo se tenía una concepción que claramente hoy ha cambiado, por lo menos, o ha empezado a cambiar, y era, oiga, las compañías están hechas para generar utilidades, entregar unos dividendos, y finalmente son los dueños los que con sus dividendos deciden en qué los utilizan, ¿cierto? Y algunos los utilizarán para servir, otros los utilizarán para aumentar su riqueza, etcétera, etcétera. Pero hemos visto cómo eso ha ido cambiando. Yo lo entiendo también con eso que hemos llamado el consumidor consciente, pero también con unas cadenas de abastecimiento que cada día quieren tener una mayor transparencia y visibilidad, digamos, total, de que las cosas se están haciendo de manera responsable, y se están haciendo responsable porque ya somos mucho más conscientes de los daños en el medio ambiente, ya somos mucho más conscientes de todo lo relacionado con el desarrollo de las personas y de los colaboradores. Entonces, ¿qué punto tan interesante? Porque como realmente, seguramente cada vez vamos llegando a niveles de la organización donde puede haber una mayor conciencia del servicio, pero realmente esa conciencia del servicio, y como lo hemos tocado muchas veces en estas conversaciones, hay que verlo tanto de afuera hacia adentro, pero tal vez lo más importante es cómo hacerlo de adentro hacia afuera. O sea, cómo realmente yo puedo empezar a comprometerme con un tema del servicio, cómo el liderazgo también se convierte en algo fundamental. O sea, el líder que es empático, el líder que es capaz de transmitir, de influir, para que las personas tengan un compromiso y entiendan el valor que hay más allá, o ese propósito de servicio. Y ahí, Jorge, me parece muy interesante cómo se vincula eso, porque desde la Sintergética y desde, digamos, todo el mensaje alrededor de la biología es, ahí entramos, ahorita hablamos de la palabra amor,
pero también hay un órgano que tiene un significado mucho más, pues, o no mucho más, pero es un órgano fundamental y es el corazón, ¿cierto? Que hemos hablado mucho del cerebro, del lóbulo frontal, de las decisiones, de la visión, pero cómo ese corazón, en un tema tan importante como el servicio, y no solamente desde lo biológico, pero cómo podemos traer ese funcionamiento biológico y esa analogía al servir, que es el gran aporte que la Sintergética nos está permitiendo, hacer esas analogías que nos sensibilizan bastante. Eso es un tema apasionante, del que creíamos que sabíamos y con humildad reconocemos a partir de este siglo que casi no sabíamos nada del corazón, muy poquito, ¿no? Que el corazón es mucho más que un mecanismo, que una bomba, que el corazón también es un cerebro, que el corazón es un órgano endocrino, que el corazón representa el centro de equilibrio de la economía distributiva de todo el cuerpo, que el corazón en el tiempo, imagínense, el corazón es el gerente de todos los gerentes, es el coordinador, el ordenador general. Él está comunicado a través de la red vascular con cada una de las células del cuerpo, con todos los tejidos. Uno cree que el corazón está ahí solamente en el pecho, pero hay centenares de miles de pequeños corazones periféricos que se contraen y que se expanden en las pequeñas redes terminales que van hacia los distintos órganos y sistemas, que están regulando segundo a segundo, pero es en el momento, en el instante, están regulando la cantidad de sangre, de energía y de oxígeno que llega a cada tejido. Pero eso está siendo regulado según la demanda del tejido, es decir, según su necesidad. En el segundo, ese prodigioso sistema vascular, que es la expansión del corazón, está generando esa economía distributiva justa que se basa en la necesidad de cada uno de los órganos y de los sistemas. Así que tenemos una relación a través de un campo. Ese campo es un campo magnético. El corazón genera un campo magnético muy poderoso que envuelve todas las células del cuerpo, que envuelve todos los órganos y los sistemas. Pero no solo eso, sino que es un prodigioso campo relacional, porque está detectando todo lo que ocurre en el entorno a varios metros de distancia. Cada una de esas líneas de campo magnético, digamos que son forones del griego forei, que significa portar información constantemente. En presente hay una correlación entre el medio ambiente externo, entre el interior del organismo, entre el corazón y el cerebro, entre el pensamiento, la emoción y el sentimiento. Y es ahí donde nosotros tenemos ese prodigioso regulador, pero hay una condición de ese regulador y es el presente, ¿sí? Su tiempo único es el presente, ¿sí? El corazón se expande y se contrae en un segundo, digamos que va a un ritmo de 60 ciclos por segundo y vuelve a comenzar. Imagínense que el corazón estuviera pensando en jubilarse o en empezar a servir en el momento de la jubilación. El ejemplo es que desde el primer mes del embarazo ya ese primordio de células empieza con su ritmo automático a demarcar todos los ritmos de la sinfonía de la vida, y esto ocurre sin prisa y sin pausa durante toda la vida, ¿sí? Que sirve a todos según su necesidad. Ese es el gran ejemplo, el ejemplo del corazón. Sin embargo, hay una cosa muy importante: el corazón hay que nutrirlo, y lo nutre el ser, es decir, lo nutre el quién. Tu carácter, tu temperamento, la calidad de tus relaciones humanas está determinando cómo funciona el corazón, el ritmo del corazón.
Y existe una cosa que es fundamental para servir, ¿no? Para servir, yo no puedo servir de dientes para afuera, yo no puedo servir como una estrategia comercial. Es decir, que mi función como empresa o la empresa de la vida, su función fundamental es servir y entonces sirve desde la integridad que es decir, que yo no sirvo solamente con mi cuerpo físico o con mi energía, o yo sirvo con mi cuerpo físico y mi energía para manejar mis emociones desde un punto de vista egoísta, es decir, todo para mí. Yo no sirvo con mi energía y mi cuerpo físico y mi campo emocional para después, desde el punto de vista mental, utilizar todo este instrumento en dirección que no es la dirección del servicio incondicional. Así que tenemos una cosa bien especial, que es una palabra crítica, yo creo, para la sociedad actual. Es crítica en física, es crítica en biología y es crítica para las empresas. Y esa palabra es coherencia. La coherencia es comunicación armónica entre todos los niveles de un sistema, ya llámese una empresa, un sistema de salud o un organismo. Y la coherencia en el caso del organismo es la perfecta sincronicidad y unidad entre el pensar, el sentir y el actuar. Y cuando nosotros tenemos esa unificación, se manifiesta una cosa muy bonita en el corazón. Hay coherencia cardíaca, hay orden rítmico en el corazón. Ese orden rítmico del corazón ordena todos los ritmos del cuerpo, ordena mis relaciones. Y cuando ese orden rítmico se manifiesta, el corazón expresa una propiedad maravillosa que es la compasión, ¿sí? Compasión, que es comprensión amorosa, y la compasión es la clave del servicio. Pero yo termino diciendo una cosa: cuando hay compasión, cuando hay realmente comprensión, cuando la mente y el corazón están sincronizados y están unidos, sucede algo muy especial. En ese momento yo vivo en presente, disfruto la presencia, es el poder de la presencia. Vivo en este instante y me doy entero, y al darme entero genero una cosa muy especial: el vacío. Cuando yo genero el vacío, automáticamente me lleno de nuevo, es decir, experimento la plenitud. Un sistema que no genera el vacío no alcanza la plenitud. Un sistema que no entrega todo su potencial entero no se puede retroalimentar. Digamos que la clave del corazón es que, como su ritmo es una vez por segundo, se está renovando segundo a segundo. Por eso es un órgano tan resistente. Ustedes se imaginan el corazón bombeando las toneladas de sangre que tiene que bombear todos los días, y eso durante una vida, y que nosotros todavía tengamos un corazón que puede estar íntegro a los 90 años si lo cuidamos adecuadamente, y ese cuidado muchas veces es emocional. Entonces, ese órgano se está renovando, y al estar renovando su función permanentemente, la está manteniendo en el tiempo. La clave de mantenerse en el tiempo no es durar mucho, ni esperar a los 60 años para jubilarse y así empezar a servir, no, es comprender desde que nacemos, ojalá desde la escuela, que la vida es una gran empresa de servicio y que es dando como se recibe. Es así como somos nuestra propia competencia. Servir es dar, y cuando damos tenemos la capacidad de recibir, porque generamos ese vacío, entonces ya tenemos ese espacio para recibir. Cuando hablamos de todas las teorías de valor compartido, de valor económico, de valor social y de valor ambiental, básicamente dentro de esa teoría se trata de servir de la mejor manera posible, es decir, de dar en la mejor manera posible en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Y creo, Carlos Andrés, que esto ha demostrado ser una forma positiva y optimista de transformar el mundo de la administración, pero no solo el mundo de la administración, sino la forma en que las empresas como grandes sistemas contribuyen a la economía global y a la economía
de la vida de cada uno de los individuos. Si servir es dar al máximo para crear ese valor económico, social y ambiental dentro de una empresa, ¿qué deberíamos hacer diferente de lo que venimos haciendo? Porque yo creo que podríamos dar más, es decir, servir mejor. Sí, definitivamente, Gabriel, yo creo que el tema del servicio y el entendimiento del servicio, porque desafortunadamente muchas veces se ha confundido servir con el asistencialismo y ahí digamos que entramos en Honduras complejas, donde realmente pues partamos de la base que una empresa está para servir, una empresa está para lograr un balance, una armonía entre esas dimensiones que estabas mencionando, y es un balance desde el punto de vista económico, que finalmente es el premio del emprendimiento, ¿cierto? El balance económico es el premio del emprendimiento y sigue siendo un motor muy importante, porque muchas veces, digamos que desafortunadamente, cuando nos dejamos atar a polarizaciones de tipo político o a discusiones, pues digamos que no vale el caso traer acá, empezamos a pensar que el capitalismo o la construcción del capitalismo, pues que efectivamente tiene fallas, pues genera una cantidad que en esas fallas genera una tendencia a cómo lo cambiamos, ¿cierto? Pero realmente el capitalismo tiene en su esencia algo muy interesante, que es el emprendimiento. Y el emprendimiento ha permitido unos niveles de bienestar que hoy son absolutamente altos, ¿cierto? Donde tenemos que entrar es a corregir cuáles son esas fallas del capitalismo, pero sin perder el emprendimiento. Y entendiendo que también hay que hacer un balance muy importante con todos los temas de sostenibilidad, todo el tema de desarrollo humano. Y ahí es donde nace, digamos, una expresión o un concepto que ha venido tomando muchísima fuerza, que es el capitalismo consciente, el capitalismo del bien común, ¿cierto? Donde nosotros realmente entendemos que hemos llevado desafortunadamente al límite muchos de los conceptos del capitalismo y tenemos que volver a entender el capitalismo como el capitalismo del servicio. Por eso ahorita que hablábamos y siempre que traemos una analogía o que Jorge trae una analogía, uno con una analogía de esas podría hablar y hablar mucho tiempo, pero él mencionó algo que me parece muy interesante, o sea, el corazón es ese gran gerente que bombea y que llega y le entrega a cada órgano lo que cada órgano va necesitando, ¿cierto? Y lo mismo pasa si nos vamos a las empresas con los colaboradores. Cada colaborador en un momento de vida determinado va necesitando cosas diferentes, pero cómo esa necesidad puede ser no satisfecha de una manera asistencialista, sino cómo puede ser satisfecha como un propósito superior de desarrollar al colaborador y de generarle mejores condiciones de vida. Pero no estoy hablando de mejores condiciones de vida regalándole una casa, no estoy hablando de mejores condiciones de vida dándole la comida, o sea, que puede ser válido en algunos momentos, sino cómo somos capaces de desarrollar esos colaboradores desde su ser. Porque como lo estábamos hablando aquí ahorita, si desarrollamos el ser, seguramente también vamos a desarrollar personas que tienen la capacidad de ser más empáticos y por lo tanto de entender mejor su entorno, que al final yo creo que es el principal inductor de servicio. O sea, si yo quiero servir adecuadamente, lo primero que tengo que ser capaz de entender es cuáles son las condiciones del otro, cuáles son las necesidades que debo resolver para finalmente construir digamos, un mecanismo de servicio o sinergias que me permitan servir. Entonces creo que nuevamente traer a colación el tema del corazón es interesante como analogía. Y
y seguramente, o sea, seguramente muchos aprendizajes todavía, porque es que aquí estamos hablando de un tema que es relativamente nuevo. O sea, el tema del capitalismo consciente, del capitalismo del bien común, es relativamente nuevo. Entonces, tenemos que empezar a descubrirlo como la posibilidad de que las empresas realmente sean entes de servicio. Pero entonces, servir es ser. Yo para servir tengo que ser. Para recibir tengo que dar. Y en la medida que doy, más posibilidad tengo de recibir. Y volviendo a ese tema, yo creo que no quiero criticar la forma en que hemos ido aprendiendo, pero sí quiero exhortar la forma que hemos venido descubriendo juntos, que crear valor económico es muy importante, pero no es lo único dentro de una empresa. Y Jorge también lo mencionaba, para cuidar y para poder dar a otros es necesario cuidarme y darme a mí mismo todo el tiempo. Si necesitamos crear valor económico y somos conscientes de que ese único valor económico no es lo que deberíamos perseguir, si entendemos que para servir hay que ser y que en la medida en que doy, recibo, ¿qué tanto nos estamos enfocando en generar ese valor social y ese valor ambiental al lado del valor económico que estamos generando? Y ahí es donde yo quizás creo que la cancha está un poco desnivelada para los individuos que trabajan en una organización, porque es que los medimos y les pedimos resultados sobre el valor económico, no sobre el valor social que están generando, no sobre el valor ambiental que están generando. Puede que la empresa, si la midamos en esos tres componentes para generar valor compartido, para ser parte de ese capitalismo consciente. Pero a los individuos que trabajan en una organización los medimos por el valor económico, no necesariamente por el valor social o el valor ambiental que están generando. ¿Cómo hacemos eso? Hay una cosa, Gabriel, es que, claro, nosotros frecuentemente nos atrapamos en pequeños departamentos, en definiciones, y esas definiciones hacen que de pronto perdamos la perspectiva. El valor económico es valor social, ¿sí? Y el valor social tiene que ver y el valor económico tienen que ver también, no tanto con la cantidad, es que es aquí donde nos equivocamos, ¿sí? No es el más, porque más puede ser peor y mejor puede ser menos, sino es lo mejor. ¿Y lo mejor de quién? Porque aquí es muy importante. No es lo mejor en abstracto, lo mejor de una empresa, lo mejor de una familia, lo mejor de una persona. ¿Y qué es lo mejor? Aquello que se está superando permanentemente, porque lo mejor hoy no es lo mejor de mañana. Es decir, aquello que exige una reinvención permanente. O sea que si yo lo veo en términos de capitalismo, ¿sí? O en términos de socialismo, todo eso, cambiamos en el mundo de las ideologías y entonces ponemos una frontera. El socialismo tiene cosas maravillosas, por lo menos en el plano de su concepción. El capitalismo tiene cosas maravillosas, pero si nosotros nos quedamos en uno o en otro modelo, el modelo de la vida es holístico. Es decir, la vida es de izquierda cuando tiene que ser de izquierda, es de derecha cuando tiene que ser de derecha.
Cuando estamos en un momento de urgencia, lo más importante es preservar la vida, pero para preservar la vida, para sobrevivir, hay que ser muy conservadores, casi que ni siquiera salir de la casa, ¿no? Pero luego para reinventarse la vida hay que ser muy liberales, hay que hacer uso de las libertades, digamos, hay que salirse un poquito para una cierta anarquía, digámoslo así, un cierto desorden del orden rígido que teníamos para conquistar un orden superior. Entonces, si nosotros retuviéramos eso que tú propones, que me parece muy bien, primero, la reciprocidad. La reciprocidad se expresa de una manera muy sencilla, ¿sí? Es dando como se recibe, ¿sí? Es dividiendo como se multiplica. Es en la medida en que haces el vacío que alcanzas la plenitud, y haces el vacío cuando no se trata de dar, ¿sí? Sino cuando se trata de darse, te das completo, te das íntegro, te das entero, das lo mejor de ti, y cuando tú das lo mejor de ti, multiplicas tu integridad y accedes a un nuevo nivel donde puedes aún dar lo mejor, es decir, donde puedes aún dar mucho más en el sentido cualitativo de la palabra, y es así como nosotros nos podemos renovar. Yo creo que estamos en un momento de total reinvención, de total cuestionamiento, no en el sentido de ir a una o a otra orilla, sino en el sentido de encontrar ese cauce común que nos identifica como humanidad y que nos permite asociar lo económico, lo social, lo biológico, lo inmanente, lo trascendente, porque esas cosas no existen en la estratosfera, ni siquiera, digamos, están divididas, es que son conceptos mentales, pero esas cosas están en cada segundo, en cada lugar, en el espacio-tiempo, en el ahora y aquí, existen simultáneamente. Yo siempre me digo, ya existían en el Big Bang. Todo esto de que estamos discutiendo como un potencial infinito ya existía en el Big Bang. Y entonces, si existe en ese punto céntrico de tu corazón, donde el pensar, el sentir y el actuar se unifican, y donde la gran empresa de la vida actúa en una corriente de comprensión amorosa que nos lleva a la solidaridad, que nos lleva a la economía del bien común, que nos lleva a la buena voluntad, que nos lleva no a competir, sino a ser nuestra propia competencia, y al ser nuestra propia competencia estamos complementando todo lo otro y estamos entrando en ese mundo de armonía, que es un mundo de reciprocidades. Yo lo llamo la parábola del sembrador. Claro está, tú siembras y la calidad de tu cosecha depende de la calidad de tu siembra, pero obviamente tú recoges la cosecha. Si tú te echas la cosecha al bolsillo, que es lo que pasa con muchos empresarios, entonces no se van a reinventar, no van a renovar, no van a garantizar la felicidad de los miembros de su empresa, y van a crear un infarto. En ese momento tú no le puedes pedir a un corazón infartado, a un corazón por donde no circula la sangre, la energía, que tiene obstrucción de las coronarias. Obstrucción de las coronarias es cuando el staff o el gerente se corrompe, o cuando esa sangre de la vida, que es el capital, para mí el capital es sangre de la vida. Esto mueve no solo la economía, sino que mueve la economía cuantitativa y también la economía de la felicidad. Mira, si yo lo fuera a resumir, diría una cosa: el objetivo de vivir es ser feliz, nada más, lo demás son cuentos chinos. Y en el momento en que nosotros trabajemos por la economía de la felicidad, que tiene que ver con nuestra sociedad, con nuestra cultura, con nuestras familias, con nuestra salud, con nuestra educación, con todo esto concebido integralmente, en ese momento nosotros, como hace en Bután, por ejemplo, tendríamos un ministerio de la felicidad y mediríamos la economía no solo en términos cuantitativos, sino en ese bello término cualitativo de la felicidad. Porque realmente la gente más feliz del mundo es la gente que sirve. Cuando nosotros miramos biografías, miramos la historia de la gente, cuando se hacen estadísticas, llegamos a esa conclusión, ¿sí?
Servir es la mejor manera de vivir porque servir nos conduce a la felicidad. Y si una empresa se convierte en lo que es, cualquiera que sea la condición de esa empresa, en una empresa de servicio y está ahí para dar una nota que la sociedad necesita, ¿sí? Y que obviamente su staff y sus miembros y sus obreros y sus distintos departamentos necesitan, esto sería una maravilla, pero no se le puede pedir peras al olmo. Yo me digo, si en una empresa la gente es infeliz, no va a tener la economía de la abundancia, que es esa economía de la reciprocidad, que se sumerge en esa corriente del servir. Necesitamos encontrar la felicidad para servir, pero también es servir lo que nos produce la felicidad. Entonces se vuelve un ciclo completo. Servir es dar nuestro mejor potencial para los otros y a través de dar nuestro mejor potencial para los otros, imagínense lo que sumamos si dentro de una organización, una empresa, todos estamos dispuestos a dar el mejor potencial y ese sistema vivo y complejo que es una empresa está dispuesto a dar siempre su mejor potencial. ¿Cómo crearíamos una transformación y una reinvención en el mundo que estamos habitando? La felicidad está en servir verdaderamente y necesitamos ser felices para poder servir verdaderamente. Mi invitación es a la próxima charla, donde podamos continuar explorando cómo las organizaciones, cómo nosotros podemos aprender a servir mejor, es decir, aprender a ser felices en nuestra vida diaria. Jorge, Carlos Andrés, muchas gracias por la conversación de hoy. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Recorrimos hoy unos temas muy interesantes. Pasamos por el servicio, por el corazón. Hoy exploramos una nueva analogía. Habíamos estado muy en el cerebro y nos movimos al corazón. Y creo que es muy interesante. Como Gabriel lo decía, tenemos mucho todavía por explorar. Me gustó mucho y me voy pensando después de esta charla es cómo evitamos los infartos corporativos, porque me quedó ese tema. O sea, si el corazón es ese gran gerente que es capaz de distribuir los recursos, si se infarta, entonces, ¿qué pasa? ¿Y cómo vamos a ser capaces de evitar esos infartos? Eso seguramente lo podremos conversar posteriormente. Muchas gracias, muy agradable la conversación como siempre. Y bueno, y a todos, pues agradecemos sus comentarios del video. Muchas gracias.